Hola a todos, mi nombre es Daniel Pedrosa. Conmigo vamos a ver un poco introducciones a las evaluaciones económicas. La idea es que se lleven con la mayor claridad posible algunos conceptos que nos resultan importantes para el curso de evaluación de tecnología sanitaria. Bueno, como ustedes ya saben, el objetivo de cualquier evaluación de tecnologías sanitarias es tener la mayor información posible para ayudar a los decisores a tomar las decisiones en salud. Las evaluaciones económicas no están ajenas a eso. Las ETS se diferencian de la investigación pura en varios de los aspectos, principalmente un poco lo que hablábamos en la orientación a la definición de políticas sanitarias y que sus métodos deben ser adaptados para lograr la información para la toma de decisiones. Cuando hablamos de evaluaciones económicas hablamos de varias cosas, principalmente un hecho que es a destacar es si ustedes piensan que toda evaluación de tecnología sanitaria va a requerir una evaluación económica. Las evaluaciones económicas en sí son una parte de la evaluación de tecnología sanitaria. Como vemos, las evaluaciones de tecnología sanitaria son el centro y es lo que va a apoyar nuestra decisión de la toma de salud, pero en la realidad es solamente una partecita que está contemplada por la efectividad clínica de lo que vayamos a evaluar, que es lo que han venido viendo, por la organización, por el paciente en realidad, las necesidades del paciente y el valor terapéutico añadido. Solo una partecita es la evaluación económica, pero previo a la inclusión o la toma de decisiones es un factor fundamental. Un poco para refrescarles en la memoria. La economía es un poco la ciencia de la escasez de los recursos para poder de alguna manera tener y optimizar los recursos de la mejor manera posible para su uso. Hay algunos conceptos que serían bueno manejar y que sepan que cada vez que tomamos una decisión estamos volcándonos por una y dejando otra al margen. Eso se llama costo de oportunidad, que en la economía siempre es medible y es tangible. Por definición, las evaluaciones económicas son un análisis comparativo de las modalidades de acción de las alternativas en relación a sus costos y consecuencias. A veces cuando hablamos de consecuencias en salud o de beneficios son un análogo, pero básicamente toda evaluación económica tiene esos dos aspectos. Por un lado sus costos y por otro sus beneficios o consecuencias. Las evaluaciones económicas en sí tienen un objetivo que es justamente el análisis de los costos y consecuencias o beneficios para la aplicación de una tecnología. Intentan de alguna manera optimizar y saber de esa relación cuál sería el límite aceptable, o sea, el límite aceptable si debería ser vinculado a los costos o a los beneficios. Para hablar de beneficios y de costos, particularmente tenemos que tener una cosa clara. Costos implica el valor monetario que le vayamos a dar a una tecnología, ¿no? Puede ser el precio del medicamento, cuando se habla de un medicamento, y los costos directos asociados, y los beneficios en realidad son los que se detallan a partir de los ensayos clínicos y del valor terapéutico añadido. El valor terapéutico añadido son las mejoras que tienen cada uno de los pacientes que se tratan, que también se van a poder ser evaluables. Entonces, un poco eso es costo y beneficio. Y a su vez, acuérdense de que los beneficios o consecuencias son similares. El valor terapéutico añadido son todos los posibles efectos beneficiosos del nuevo medicamento o en realidad de la nueva tecnología en la práctica médica diaria, tales como las ventajas en la calidad de vida o en la satisfacción del tratamiento, el incremento en las preferencias de los pacientes, el aumento del complemento terapéutico y las persistencias del tratamiento. Los resultados clínicos obtenidos en condiciones de la práctica habitual, o sea, la efectividad clínica, las posibles ventajas en eficacia, son la relación de costo-efectividad. Bueno, las evaluaciones en sí, van a haber muchos tipos de evaluaciones, pero es importante que se lleven esta categorización. Pueden existir evaluaciones parciales donde solo se evalúen los costos, o pueden existir evaluaciones económicas también parciales donde se evalúen solo los beneficios.
Eso es un poco las que son en común, o sea, aquellas que implica que tengan por un lado los costos y por otro lado los beneficios, o sea que la evaluación se componga de esas dos ramas. Cuando están presentes las dos ramas, aparece en esta categorización que está hacia la derecha de su pantalla, que es las evaluaciones económicas completas. Dentro de las evaluaciones económicas completas podemos diferenciar estos 4 que son los más utilizados. Empezando por la minimización de costos, que tiene un nivel de complejidad que es un poquito inferior al resto. Después vienen las costo-efectividad, las costo-utilidad y por último las costos-beneficio. La minimización de costos en sí es muy importante cuando las dos alternativas que vayamos a comparar tienen igual efectividad. ¿Qué implica esto? Cuando hacen los estudios de eficacia y seguridad, el comparador versus la nueva alternativa son de igual eficacia, pero pueden tener un mejor costo. Entonces, cuando son equiefectivas, solamente nos vamos a basar en el costo. La costo-efectividad, que a veces son mal dichas costo-utilidad, que ahora vamos a ver las diferencias, son aquellas que evalúan, además de los costos, evalúan la efectividad, pero la efectividad viene referenciada en unidades naturales. Entonces, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, o sea, se da una medicación la cual previene el infarto agudo de miocardio. La unidad natural que se va a utilizar es la reducción en número total de infartos. Entonces, hay una alternativa que vale tanta plata, pero a su vez me baja en un porcentaje ese infarto agudo de miocardio. Cuando comparamos los costos de una versus la reducción en la efectividad medida en unidades naturales, hablamos de costo-efectividad. Y es un cociente como está acá abajo explicado. Tienen algunas limitaciones las costo-efectividad, porque obviamente cuando vamos a tomar una decisión en salud, cualquiera que sea, tiene que ser entre dos. Supongamos que si bien las alternativas son iguales en la evaluación económica, pero tenemos varias prestaciones a incluir, no todas me van a evaluar el infarto. Entonces, de alguna manera, el analogar en unidades naturales es muy difícil. A partir de que se tomó una en particular, una unidad natural, se debe comparar con esa misma unidad natural, lo cual tiene una dificultad sobreañadida, diríamos que casi imposible, cuando la efectividad está marcada en diferentes salidas o unidades naturales. A partir de eso, en realidad, surge la estandarización, que es sobreagregarle un grado de complejidad mayor, no solo evaluar costos, sino evaluar una variable que sea medible y que nos determine, que sea medible para todas las tecnologías, y en realidad ahí es cuando se aplica el QALY o año de vida ajustado por calidad, que ahora un poquito más adelante vamos a volver sobre esto. Una que nos habíamos salteado en realidad porque de la costo-efectividad pasamos a un nivel mayor que la costo-utilidad es el costo-beneficio. En realidad el beneficio se mide por el valor monetario. ¿Qué implica esto? Implica que se estandariza en el valor peso medidas de efectividad. Es un poco compleja y hoy por hoy tiene aplicación solamente en el ramo de las vacunas, no se aplican en otro tipo de sistemas de salud. La costo-utilidad es la más aplicable de todas y es seguramente la que más se van a poder encontrar, que va a tener diferentes, tiene una lectura un poco diferente a cómo venían evaluando la parte de eficacia en particular. Posterior a esta presentación, creo que las últimas diapositivas vamos a ver un poquitito más sobre las costo-utilidad y algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Lo que hablábamos, el año de vida ajustado por calidad, que es la variable de medición de diferentes alternativas que no son unidades naturales para poder ser comparables. Es un año de vida ajustado por calidad, es una medida de estado de salud que considera tanto la cantidad y la calidad de vida. Se utiliza en la evaluación económica para valorar la rentabilidad de las intervenciones médicas. Lo que es importante a saber es que en realidad es una evaluación cualitativa. Cualitativa porque implica, se le realiza a las personas donde se establece
según su plena capacidad de ver un año de vida ajustado. Un año de vida es en su óptimo momento de salud. Por eso es cualitativa. Y en realidad la persona que presenta algún tipo de patología o que no se encuentra en el mismo estado de salud, se le considera según ese año de vida que ganó en plena capacidad de goce de salud. Hoy, cuando hacíamos referencia a si existía algún límite aceptable en lo que tiene que ver con la calidad de vida y si hay algún límite desde el punto de vista económico, Uruguay en particular ha seguido las recomendaciones de la OMS, que evalúan, tiene una evaluación económica para ser viable, viable más que viable sería aplicable en nuestro contexto, debería establecerse un umbral, que el umbral de pago implica a qué precio, ajustando la calidad de vida, sería buena la inclusión de esa tecnología. Es un poco rebuscado, pero es así lo que se utiliza. Y en realidad la OMS lo que recomienda es que una evaluación es costo útil cuando está entre 1 y 3 PBI per cápita por año de vida ajustado por calidad. Para mayor a 3 PBI, habitualmente se dice que no es costo útil. O sea que si para ganar un año de vida ajustado por calidad en buenas condiciones se requieren más de $35.000, y en Uruguay es un poco más en realidad, porque tenemos un PBI de más o menos $16.000, andan los 48, a partir de ahí diríamos que no es costo efectivo. El umbral de pago ha sido discutido en el mundo entero, es algo que lo pueden leer en varios lados, que, bueno, tiene eso, ¿no? La interpretación, porque hay países, por ejemplo, acá está aclarado el del NICE, que en realidad hay una negociación de precios previa, pero habitualmente el umbral de pago son umbrales que vienen prefijados según la oportunidad terapéutica en que se encuentre el fármaco al incluir. Uruguay en realidad ha reglamentado las recomendaciones de la OMS, pero bueno, es un tema que está en plena discusión. Hay muchas personas que también piensan que debería ser un porcentaje del PBI, o sea, del total del PBI, tomar solo el gasto implicado en salud, lo cual disminuiría bastante el umbral de pago, pero habitualmente se sigue considerando así. Bueno, algunos de los elementos a mirar en un informe de evaluación económica a grandes rasgos son, primero que nada, la descripción del problema. La descripción del problema ya la vienen viendo desde cuando ustedes evalúan eficacia y seguridad, al igual que la población objetivo y el tipo de análisis a realizar. Lo que sobreagregan casi siempre las evaluaciones económicas, que es distinto a cómo venían viéndolo, es la perspectiva del estudio, el horizonte temporal, la tasa de descuento, el modelo que se realiza y los análisis de sensibilidad. No les vamos a pedir que aprendan esto, ni mucho menos, porque cada uno tiene una definición particular. La idea de esto es que puedan leer una evaluación económica costo-utilidad y no asustarse cuando aparezcan cualquiera de estos parámetros, digamos, que además tienen eso de sobreagregado que nunca lo habían visto para la parte de eficacia ni de seguridad. La perspectiva del estudio en sí implica, como saben, todas las evaluaciones se realizan en un contexto. Vamos a suponer que hay evaluaciones que la perspectiva es del sistema. O sea, yo realizo una evaluación pensando en la inclusión de un fármaco para el Ministerio de Salud. Eso es válido. Tengo que mirar para todos los prestadores y lo veo desde una perspectiva del sistema. Pero muchas veces las evaluaciones económicas, por esto que hablábamos, que son costos parciales, o sea que existen también la probabilidad de hacerlo por costos parciales o identificar en cualquier efector de salud, pueden ser vistas desde un segundo o tercer nivel para aplicarlo. Entonces supongamos un efector en salud que quieren saber el beneficio de agregar un analgésico a su canasta de prestaciones, sabiendo que el analgésico es de igual efectividad que uno que ya existe. Pero tenés una alternativa terapéutica más. Bueno, ahí no lo vamos a mirar con una perspectiva del sistema, lo vamos a mirar con una perspectiva desde nuestro efector de salud. Esa modificación es una modificación de la perspectiva, donde
es importante en el contexto de una evaluación económica saber para qué queda definido. Acá hay algunos costos. En esta diapositiva queríamos mostrar un poco los costos directos asociados que vienen referenciados cuando se toman para el sistema en algunos de los casos, para algunos pacientes individuales, o tomar la totalidad de los costos. Acá simplemente decir, ¿no?, que existen costos totales, estos costos directos que son para el médico y no médico de la institución, y costos indirectos que en realidad vienen referenciados a, puede ser la pérdida de productividad o simplemente aquellas alternativas que a veces no tomamos mucho en cuenta, que son para pacientes individuales, por ejemplo, lo que implica el traslado de ómnibus para cuando se viene a visitar un paciente en un centro hospitalario, que el paciente está internado, o estar en su casa ambulatorio y que eso no implique esa visita. Esos costos indirectos, en realidad todos son tangibles y medibles. Esos son costos indirectos que deben tomarse según la perspectiva. Si bien esta que está acá es una diapositiva típica de costos, no queríamos dejarla pasar y viene referenciado por la perspectiva. Los horizontes temporales, esto es lo van a ver en todas las evaluaciones, sobre todo en la costo-utilidad, que usan perspectivas muy amplias, y viene referenciado a intentar ver cuánto tiempo necesito yo evaluar a mis pacientes, porque en las evaluaciones económicas habitualmente se hacen escenarios teóricos. Los escenarios teóricos implican que vos el número de pacientes y el seguimiento del paciente lo puedas hacer hasta que el último paciente ingrese en el último estadio. Entonces, habitualmente se toman que toda una corte de pacientes empieza en un momento dado y se intenta hacer todo un seguimiento longitudinal hasta finalizar esa corte de pacientes. Habitualmente en casi todas rondan los 20 años. La tasa de descuento, que también en todas las evaluaciones lo van a ver, tiene que ver con la faceta de la economía, que implica los aspectos más que nada de la depreciación del dinero particular para cada persona. Alguna vez es bastante difícil a veces de entender qué implica esta tasa, pero algunos economistas lo que te referencian es la preferencia económica de la persona en ese momento. Si yo les digo que les doy 100 pesos ahora o que les doy 100 pesos dentro de 3 años, habitualmente me van a decir ahora. Ese juego en el ahora y en posterior implica una tasa de descuento que no tiene que ver solamente con la depreciación del dinero por la inflación, sino que tiene que ver con la predilección de la persona por el tener el dinero actualmente. Eso se llama tasa de descuento. Habitualmente las evaluaciones económicas se estandarizan en 3%, ¿no? O sea que 3% va devaluando, o hay que incluirlo para ir devaluando el porcentaje del dinero anualmente. Los modelos. Cuando nosotros hablamos de costo-utilidad, siempre vamos a ver modelos. Que los modelos, hay muchos tipos de modelización. La más común a utilizar son los Markov. Acuérdense siempre una cosa, las evaluaciones económicas tienen 3 áreas que son las más importantes, ¿no? Primero que nada se definen los estadios. Posterior a la definición de los estadios, voy a pasar un poco para adelante para que vean. Posterior a la definición de los estadios, supongamos, acá tenemos el estadio, ¿no? La persona entra en un tratamiento, puede quedar saludable, puede quedar enfermo, se puede morir. Cada uno de estos estadios, la probabilidad me la va a definir el ensayo clínico que sea el pivotal de referencia. El estadio de salud del tratamiento A, por lo que hablábamos hoy, con algunas escalas me va a permitir decir la calidad de vida que tiene el sujeto en este estadio, ¿no? Y a su vez el costo me va a dar el costo total del paciente también en este estadio. Entonces, de alguna manera, en la evaluación me va a permitir evaluar la eficacia, que es lo que me va a dar estos estados de transición, además, entre uno, otro y otro. O sea, cuáles son los que se me mueren, cuáles son los que se me quedan enfermos y cuáles son los que se me mejoran. A su vez, la calidad de vida que voy a tener
si tengo el tratamiento A, si me quedo saludable, la calidad de vida si el paciente está enfermo, o el estado absorbente, que es la muerte, que es en donde no hay calidad de vida. Este es un modelo típico de Markov en donde cada uno va siguiendo. ¿Qué tiene de interesante esto? En realidad, a diferencia de los ensayos clínicos, que en un ensayo clínico se mide en el momento, la eficacia está medida en el instante, lo bueno de las evaluaciones económicas, sobre todo los modelos de Markov, es la variable tiempo, ¿no? Cada persona puede sufrir una probabilidad de estar enfermo que está determinada por el tiempo, o sea, supongamos que acá sea un 72% queda enfermo, y en el primer estadio la persona se va saludable. Bueno, pero tiene un 72% de enfermar en la segunda opción o más. Entonces, el añadir una dependencia del tiempo te va generando este árbol de decisión. Acá este es un árbol de decisión aún más complejo, donde de alguna manera se van viendo todos los estadios que se tienen y en realidad volvemos a lo mismo. Siempre la efectividad manifiesta en el ensayo clínico, los estudios de calidad que me van a permitir diferenciar en este estadio qué calidad de vida tenía cada corte de sujetos, y a su vez en costos voy a evaluar yo con los costos nacionales qué valor me sale a mí este paciente en este estadio. Supongamos acá dice cetuximab. Bueno, seguramente van a haber costos que van a ser asociados al tratamiento directo, como puede ser el cetuximab, otros costos que tienen que ver con la internación, y después se va a tomar todos los costos indirectos. Cuando los costos son muy evidentes de la tecnología, supongamos cuando hablamos de medicaciones de muy alto precio, el resto de los costos son marginales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se toman pero en parámetros marginales. Hay medicaciones las cuales valen $100.000 por año, entonces en realidad evaluar el boleto del transporte de pasajeros, si bien se toma no tiene tanta importancia como el valor real de la terapéutica, que en realidad el valor, cuando hablo de valor hablo de costo, del costo de la terapéutica va a ser muy amplio en referencia a los otros costos. Por eso en algunos lados van a ver que se toman como costos marginales. Bueno, hoy hablábamos de que existe cuál es el umbral de pago o de alguna manera cuál es el límite aceptable como umbral. Nosotros hemos definido el ICER, ¿no? Es la relación costo-efectividad, o sea que de alguna manera cuando vos haces una evaluación económica completa y te termina, una vez que está terminada te define, ¿no? Cuánto es el valor monetario sobre los cuales que se va a contraponer con ese umbral de pago. Que el umbral de pago, si se acuerdan, es lo que yo estoy dispuesto a pagar, o el límite aceptable que el país define que debería ser aceptado como para que la tecnología se incorpore a la canasta de prestación. El final de todo estudio costo-utilidad es identificar el ICER y contraponerlo a nuestro umbral de pago, que es lo que ven acá. En realidad es el costo sobre el beneficio, que era lo que hablábamos hoy, y el beneficio está medido habitualmente por la efectividad y los quali. Un tema sobre agregado es los análisis de sensibilidad. A diferencia de la efectividad, acá como hay más variables en juego, se intenta de alguna manera ver de esas variables cuáles son, modificándolas, cuál de ellas me permitiría ser la que mayor peso tiene, y a partir de la que mayor peso tiene, modificarla hasta que en algún punto ver cuán sensible es mi estudio. Esto es algo bastante complejo que capaz que nunca se van a enfrentar, pero es real que existen y que muchas veces en las evaluaciones van a leer que al final te van a dar datos de un análisis de sensibilidad. Hay nuevas corrientes, porque en la realización de evaluaciones económicas implica tener un equipo multidisciplinario con varias personas, con economistas, con contadores, para intentar definir. Y hay un cuestionamiento que siempre tienen todas las agencias, que es la necesidad real de realizar todas análisis costo-utilidad.
Si bien la costo-utilidad existe desde hace años, el hacer un estudio de costo-utilidad de cero son extremadamente complejos, no solo por la dinámica del equipo multidisciplinario que se requiere, sino que además evaluar todos los parámetros, recurrir a datos nacionales, evaluar costos, es bastante complejo. Entonces, hay algunas corrientes que hace un tiempo hacia acá han intentado aplicar evaluaciones económicas en otros contextos, realizarlas acá. Sin duda que una evaluación económica realizada en otro contexto diferente a esta, traída acá sin ningún tipo de adaptación para el medio, no es viable, porque al manejar costos, los cuales son independientes de un país al otro, se requiere sí o sí adaptarlo. La adaptación puede haber por varios lados. Uno de los análisis más comúnmente que están ahora es la parte de la transferencia de datos económicos, en donde se mide y se realiza un índice para saber cuán transferible es una evaluación. Pero claro, se mide en base al sistema que lo exporta y el sistema que lo importa. Esta transferencia de datos económicos con un índice es para intentar aplicar una evaluación realizada en otro contexto hacia este. Es un poco difícil porque también tiene interpretaciones difíciles esto. Vamos a suponer un ensayo de efectividad o eficacia realizada en otro contexto. A cualquier médico le va a llegar el estudio y va a ser totalmente extrapolable a nuestro país, y la mayoría de los ensayos clínicos que ustedes vean son de referencia mundial y no es que se hace uno para cada país. Las evaluaciones económicas es un poco distinto, por esto que hablábamos. Entonces, hay como una beta gris que en realidad la manejan todas las agencias, que es esto de poder transferir datos, pero esa transferencia de datos no implica agarrar una evaluación económica realizada en otro contexto y aplicarla a este, sino que en realidad sería esto de intentar transferirla con un índice para saber qué tan transferible es. Bueno, sin duda tiene una dificultad sobreañadida las evaluaciones económicas que no tenían en la parte de la evaluación de la metodología de los ensayos clínicos, efectividad y restante. Nuestra idea era un pantallazo general, que sepan que esto está, que usan otro tipo de terminología, saber cuál es esa terminología que se utiliza, saber algo de los modelos, que también sepan que todas las evaluaciones económicas están basadas en la eficacia y seguridad, que sí o sí realizar eficacia y seguridad, no todo lo que pasa por eficacia y seguridad va a tener que pasar a evaluaciones económicas. Algo que no es seguro no va a quedar en evaluaciones económicas, porque evidentemente si no es seguro no pensamos realizarle una evaluación, o si no es eficaz. Sí que una vez que sea eficaz y seguro existe esa posibilidad de realizarlos, que hay varios tipos de evaluaciones económicas, que dentro de esos varios tipos van subiendo el nivel de complejidad, que las más complejas son en el desarrollo de estos modelos que hablábamos, como el de Markov, que implicaba las variables tiempo, que cada uno de esos tiene su estado de transición. Y bueno, saber que en el último periodo han tenido un desarrollo muy grande, que dependen de las agencias, o sea que cada agencia realiza su evaluación previa a la incorporación, que las evaluaciones económicas también te permiten una negociación de precio, porque te dice más o menos cuánto sería ajustable hasta llegar a tu umbral de pago. Y bueno, un poco era eso. Nosotros quedamos a disposición para todas las preguntas que le vayan surgiendo. Es un tema difícil y bastante engorroso, pero bueno, es una parte más de la evaluación de tecnología sanitaria, que no es menor frente a la toma de decisiones, pero que son elementos que se aportan para realizar esa toma de decisiones. Bueno, muchas gracias.